Mágicos Animales, el programa para entender a tus mascotas, aprender a cuidarlos y educarlos. Los miércoles en Onda Aranjuez, Mágicos Animales. Hoy en Mágicos Animales vamos a hacer referencia a nuestras mascotas, nuestros compañeros y también a los humanos. Y hoy abordamos un tema en el que también hacemos referencia a algo vinculado con la psicología, porque vamos a hacer mención a las personas con alta sensibilidad. Tenemos con nosotros a Pilar Zamarra. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Y parece que este término cada vez nos resulta más familiar, que hacía algún tiempo esto de la alta sensibilidad no lo conocíamos muy bien, no sabíamos identificarlo y ahora parece que está más difundido, ¿no? Sí, desgraciadamente ni siquiera se conoce en el ámbito de la medicina lo suficiente. Si tú vas al médico y le dices, hola, soy Paz, te dice, pues encantado, explícamelo. Pero sí es cierto que en 2015, el 26 de febrero, se emitió un documental en Crónicas RTV que se titula Sensibilidad al trasluz y está en internet, en RTV a la carta. Si uno busca sensibilidad al trasluz puede ver este documental y yo animo a la gente a que vea este documental, igual que también voy a dar una web de referencia que es la de la Asociación PAS de España, la de la Asociación de Personas con Alta Sensibilidad, que se llama APASE, y la web es www.asociacionpas.org. Esto es importante, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver, ¿de qué estamos hablando? La alta sensibilidad no es una enfermedad, no es una patología psicológica ni psiquiátrica, es un rasgo de la personalidad. Lo tienes y ya está. El que no lo tiene, no lo tiene. ¿Y cuánta gente lo tiene? 1, 2, 3, no, un montón. Lo tenemos, porque yo soy Paz. Es un rasgo hereditario y que existe desde a saber cuándo, desde el inicio de los tiempos. Esto no estamos hablando de una cosa porque se haya descubierto ahora que exista desde el siglo XX-XXI. Ya existía antes de la era digital. Es un rasgo que afecta a 2 de cada 10 personas, hombres y mujeres por igual. Imagínate que si tú estás en un aula y eres profesor, 2 de cada 10 de tus alumnos pueden ser niños altamente sensibles. ¿Y qué características son las que tienen estas personas con alta sensibilidad? Bueno, tú ya me conoces y algunas te van a sonar. El tema es que tenemos un sistema neurosensorial más fino, más desarrollado que la mayoría, entonces, como consecuencia, recibimos en proporción mucha más información sensorial simultáneamente que alguien con una sensibilidad media. Entonces, esto a veces nos satura. La asociación basa sus directrices en las investigaciones de una psicóloga norteamericana que es altamente sensible, que es la doctora Elaine Aron, que descubrió este rasgo de personalidad en 1995. Es decir, si la psicología es la rama más joven de la ciencia, es la ciencia más joven, imagínate un rasgo que se ha descubierto hace escasamente 20 años. Se llegó a la conclusión de que para calificar a alguien como persona con alta sensibilidad hay que reunir 4 pilares, y los 4 simultáneamente, no que tengas 1, 2 o 3. Y estos, bueno, no los voy a hablar en inglés, los voy a explicar en español para que todos nos entendamos. El primero es una capacidad de procesamiento profundo. Se recibe mucha información y se procesa de una manera muy intensa y muy profunda. Es como si la cabeza se te llenara de cosas. Uh-huh. En segundo lugar, una sobreestimulación. Podemos llegar a saturarnos y a sentirnos sobreestimulados. Por ejemplo, estás en un centro comercial, que hay música, que hay ruido, que hay no sé qué. Entonces llega un momento en el que es demasiada información a nivel sensorial, también a veces a nivel emocional. Una tercera característica es strong emotions, lo llaman en inglés, es que se vive la vida con mucha emocionalidad ante situaciones y ante sensaciones. Es esto de que estás viendo una película, alguien llorando y tú te pones a llorar. Y esto se debe a que tenemos algo de lo que voy a hablar con los animales, que son las neuronas espejo. Las tenemos muy desarrolladas. Entonces, esto también va ligado a una fuerte empatía y una capacidad muy fuerte de ponernos en el lugar del otro. Cuando alguien siente alegría, tristeza, rabia, etcétera, es como que te llega esa percepción. Y el cuarto pilar base, que sería la sensibilidad a sutilezas. Es decir, no teníamos poco con tener muy desarrollados los 5 sentidos, vista, tacto, oído, gusto y olfato, que tú puedes pensar una gran ventaja si eres, no sé, por ejemplo, un gran chef o un sommelier o qué bien, o un artista. No teníamos poco con eso, ¿no? Los músicos, madre mía, qué gusto. Sino que además detectamos sutilezas, pequeños cambios en el ambiente
por ejemplo, mueves de sitio algo y la gente no se entera y tú enseguida entras a la habitación y dices, eso lo han cambiado de sitio. Y te perturba además ese cambio en la rutina, sino que además también percibes los cambios en el estado emocional de las personas que hay a tu alrededor, y como tienes esa capacidad empática, te das cuenta de cuando alguien está incómodo y le ayudes a que se sienta más cómodo. O sea, eres un poco... tremendo. Al cabo del día es agotador, te lo digo, pero es muy liberador, gracias a los estudios de esta mujer, que las personas que tenemos este rasgo nos demos cuenta. Es muy liberador, porque dejas de sentirte como Gonzo en la película de los teleñecos en el espacio, que es el raro que no sabe de dónde viene. Entonces, la verdad es que es muy interesante. Y muchos se estarán preguntando, bueno, ¿y por qué abordamos esta temática en Mágicos Animales? Porque esto supone una implicación, dadas las particularidades, con nuestros compañeros, las mascotas. De hecho, tened en cuenta que los animales tienen también su capacidad de procesar la información, también se pueden sentir sobreestimulados y generarles estrés, porque ellos tienen una vista, un oído más desarrollado que nosotros, por eso los petardos les hacen tanto daño, etcétera. Ellos tienen también neuronas espejo. Esto también se ha demostrado. Los animales también tienen neuronas espejo, porque hay animales que está claro desde la Declaración Cambridge de la Conciencia de 2012 que animales no humanos, incluyendo todos los mamíferos, pájaros y muchas criaturas como los pulpos, poseen estos estratos neurológicos que generan conciencia, autoconciencia de sí mismos, sobre todo los animales sociales. Hablamos también del perro, el gato y el caballo. Entonces, esto es muy importante. Ellos, las personas que tienen un animal en casa y se encuentran un día tristes y viene tu perro, tu gato a consolarte, esa capacidad empática, a ver por qué, si ellos en ese momento podían estar haciendo otra cosa, ¿no? Entonces esto es muy importante, y desde luego los animales detectan las sutilezas en el entorno, eso también te lo digo. Entonces, atendiendo a esto, a fecha de hoy, si ya en humanos es algo que se conoce desde hace muy poco, en animales no podemos negar que exista por el hecho de no haberlo estudiado. Pero ¿qué ocurre al mismo tiempo? Al mismo tiempo de que personas que trabajan en el mundo animal, como por ejemplo yo conozco una veterinaria que además es PAS y me dice, Pilar, yo creo que hay animales, hay perros y gatos que también son altamente sensibles, porque lo ves. Animales que empiezan con alergias, que empiezan con determinadas patologías que dices, ese animal es muy sensible. Pues además de esto es luego la implicación de que nosotros, personas altamente sensibles, tengamos una relación mucho más íntima y especial con los animales. Y eso es una arma de doble filo cuando eres, por ejemplo, veterinario, voluntario de protección animal. ¿Por qué? Porque una sensibilidad mal canalizada te lleva a sufrir muchísimo. A sufrir muchísimo, por ejemplo, en el momento del duelo. No hablemos si son personas que viven solas, no hablemos si son niños o adolescentes. O sea que esto hay que encauzarlo de una manera adecuada, tanto si son profesionales y han decidido pues encaminar su vida a ese cuidado de nuestros compañeros, como si también los tenemos en casa, ¿no? ¿Cómo se aborda este tipo de situaciones? Se necesita ser escuchado, y es de lo que más nos quejamos siempre los PAS, de que como Calimero nadie me comprende. Entonces hay que estar atento. Es conveniente que los padres conozcan este rasgo de sus hijos. Es conveniente que los educadores conozcan este rasgo de sus alumnos, y que en la práctica clínica los médicos, los psicólogos conozcan este rasgo de sus pacientes. Entonces lo primero, hace falta divulgar mucho y conocer este rasgo. Y reconocerlo. Y que quien lo tiene lo reconozca y lo diga, pues como yo. Oye, mira, soy PAS. Estupendamente. No pasa nada. Entonces, entendamos una cosa. En tiempos atrás, si uno se pone a mirar, por ejemplo, en figuras famosas que han terminado casi autodestruidas, ¿no? Gente con un potencial artístico tremendo y que cayeron en adicciones y demás, dices, madre mía, probablemente esta persona fue un PAS, una persona altamente sensible, y cayeron en adicciones y demás porque... si no está bien canalizado, se sufre tanto que se puede caer en problemas de ansiedad, de depresión, etcétera. También se es más sensible en cuanto al tema del dolor. Tenemos una alteración en el umbral del dolor, con lo cual imagínate. Entonces se necesita mucho apoyo a nivel general, por eso me refiero también a nivel médicos y demás, y de escucha y familiar, y que te comprendan. Si es un rasgo familiar hereditario, alguien más en casa va a estar igual que tú. Eso es importante que todo el mundo también se dé cuenta. Y potenciar la parte positiva. Entonces, las partes positivas que tenemos las personas PAS es que tenemos gran capacidad de escucha, gran disposición de ayudar para contribuir a crear un mundo mejor. Entonces, a la hora de ayudar en protección animal, esto es un plus. Por otra parte, tendremos que ser muy perfeccionistas, a veces un poquito difíciles de llevar. Alguien nos tiene que estar diciendo, frena, porque tampoco sabemos decir que no fácilmente. Y dificultad para mantener los límites personales es algo que cuando trabajas en equipo es muy complicado también. Basarnos en nuestra intuición y no negar esa intuición, eso también es muy importante.
Y claro, esa capacidad de observación tan grande nos lleva también a detectar precozmente situaciones. Imagínate qué gran ventaja, ¿no? Porque dices, un veterinario en la consulta, el animal no habla, no estamos con el doctor Dolittle, pero tú detectas por su lenguaje corporal, por su lenguaje, por su manera de comunicarse con nosotros, detectas sutilmente, uy, este animal le está pasando esto. Qué maravilla ir con tu animal a un veterinario que tenga ese ojo clínico y digas, jolín, enseguida se ha dado cuenta de lo que le pasaba a mi perro o a mi gato. Entonces, vamos a ensalzar lo positivo. Y lo que se nos recomienda desde la Asociación PAS a las personas que tenemos este rasgo es que nos conozcamos, que eso ya lo decían en el oráculo de Delfos, conócete a ti mismo. O sea que esto es para todo el mundo, señoras y señores. Y bueno, pues que entendamos que estas cosas que nos pasan no son malas. O sea, el hecho de que tengamos habilidad para concentrarnos profundamente es muy bueno porque nos ayuda a ser capaces de meditar, y hacer unas meditaciones al cabo del día también es conveniente. El hecho de que tengamos amor por la soledad y la introspección nos ayuda en esta creación del vínculo con los animales y con la naturaleza. Muchas veces uno solo quiere estar con su perro en el campo, esos momentos mágicos que eso no te los da nadie. También es verdad que somos muy sensibles a las críticas, pero bueno, hasta que maduras y ahí te da un poco más lo mismo. Y nosotros, como somos personas a las que les molestan las luces intensas, olores fuertes y el ruido fuerte, comprendemos cuando el animal está sufriendo por un exceso de ruido, por un exceso de estrés, con lo cual les podemos dar una vida mejor en cuanto a disminuirles los niveles de estrés, que de eso sabes que insisto muchísimo, ¿sabes? Yo con el tema de gatos y demás. Y también somos personas muy comprometidas y muy preocupadas por la justicia, los animales y el medio ambiente en general. Pues empatía que puede venir muy vinculada con estos rasgos, y que hoy hemos querido también hacer referencia a algo que trasciende también al mundo de la psicología, y que te agradecemos, Pilar, que nos hayas difundido. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros por el gran desconocimiento que hay sobre este tema y lo importante que a personas como a mí nos parece compartirlo. Muchas gracias. Gracias. Nos despedimos. Les vamos a dejar bien acompañados con María Castellano. Un saludo y hasta mañana.